Cookie crocheteros, cookie crocheteras, ¿cómo vamos? ¿Cómo está esa vida? Bueno, aquí de veranito, no sé en otros lados cómo andan. Hoy quiero hacer este coletero por sencillo, por divertido, por bonito y bueno, porque me apetece, porque tengo niñas y que les queda muy bonito en el pelo, sobre todo ahora que estamos en veranito, pues hace muy bonito. Mirad, este es el que vamos a hacer hoy, esta es la muestra, pero he hecho en otros colores y con otros materiales. Está este con un algodón mucho más grueso. También el coletero es más grande, si os fijáis la coleta también va más grande. Pero es que hay mucho pelo por esta. Las melenas de mis hijas son bastante enormes. El coletero es en colores precioso. O con una lanita, con un algodón, no, esto es un perlé más finito y con estos adornitos que lo hace muy cookie. Yo creo que queda muy cookie, ¿verdad? Y luego está el matizado, con la misma hebra pero cambiando el tono, va cambiando ella de color nada más, que también lo hace muy divertido y muy bonito. Bueno, aquí están las distintas opciones de tejido con este mismo modelo que puede quedar muy bonito. Empezamos el tutorial, espero que os guste y cualquier cosa, ya sabéis, podéis hablar conmigo en el canal. Nos vemos, pasamos al vídeo y vamos a empezar. Bueno, estas hebras son un algodón en tono beige, un color salmoncito, naranjita más clarito y un naranja intenso. Y vamos a empezar por el naranja salmón o naranja medio, no sé cómo llamarlo. Igual es un color muy bonito, muy lindo para el verano y que nos va a hacer nuestro pelo bello. Hacemos un nudo deslizado para pasar nuestro gancho. Ahí lo tenemos. Y ahora, obvio, por si acaso alguien no se dio cuenta, necesitamos un coletero, una goma, entre medias. Entonces pasamos entre nuestro gancho y la hebra, vamos a poner el coletero para sacar la hebra entre medias y tener empezado nuestra labor con el coletero, ¿vale? Y vamos a hacer 1, 2 y un punto alto que nos va a simular nuestros dos puntos altos que vamos a cerrar juntos. Y entre medias de esto vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas que vamos a cerrar o hacer un moñete en un punto deslizado, ¿vale? Y otra vez vamos a hacer 2 puntos altos que se cierran juntos, es decir, dejamos el primero inacabado para hacer el segundo, que se cerrarán juntos. Ahí están. Y ahora 1, 2, 3 cadenas y un punto deslizado ensamblando con los 2 puntos altos. Y otra vez un punto alto que no se acaba, otra vez un punto alto que no se acaba y cerramos nuestras 3 hebras a la vez. Y 1, 2, 3 cadenas con un punto deslizado que yo he pasado por las 3 hebras, por la que ha cerrado los 2 puntos altos y por los 2 puntos altos del punto, ¿vale? Así vamos teniendo este dibujito. Y así vamos a hacer esto 20 veces. Ya llevamos 3. Así. 1, 2, 3. Punto deslizado. Así. Bien. Ahí tenemos 4. Esto 20 veces. Bueno,
Ya tenemos nuestros 20 grupitos de 2 puntos altos juntos con 3 cadenas unidas a ese punto, a ese moñete, ¿no? Y vamos a hacer ahora un punto deslizado en el primero de los huecos, en el primero de los puntos que hicimos, para ahora hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y bajar dando la vuelta a enganchar, ¿vale? A enganchar en la goma de nuevo, ¿sí? Para estar de repente haciendo punto, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y un punto alto, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Lo que vamos a hacer aquí es muy simple. Vamos a hacer grupos otra vez de 2 puntos altos juntos, solo que las 3 cadenas las vamos a dejar de huequito, no las vamos a ensamblar, ¿vale? Entonces vamos a buscar el siguiente, el primero de los huecos que nos quedan. Esta hebra debía haberla ensamblado, cerrado ya. Después de cada grupo de 2 puntos altos juntos hay un hueco. Pues ahí es donde vamos a meter nuestros 2 puntos altos hechos juntos también, en el hueco que se va quedando entre cada grupito de la vuelta anterior. Vamos allá, vamos allá, vamos a quitar, a pasar todas las hebras. Es importante poner cuidado. Y entonces, entre este grupito y el siguiente hacemos 3 cadenas. En la vuelta primera las ensamblábamos en el mismo huequito, aquí no. Aquí lo que vamos a hacer sencillamente es darle paso al siguiente huequito. Ahí vamos a volver primero hay que pasar hebra para hacer un punto alto. Ahí vamos a dejar ese punto alto y otro punto alto para cerrarse juntos. 3 cadenas y nos vamos al siguiente huequito, que sale enseguida en cuanto tiramos un poquito de la cuerda, en cuanto tiramos un poquito de nuestra goma del pelo. Ahí, ¿vale? 3 cadenas, 1, 2, 3. Realmente es lo mismo, solo que no las vamos, las 3 cadenas es lo mismo que la vuelta primera, solo que las 3 cadenas las dejamos de huequito porque vamos a crecer una vuelta más, entonces las vamos a meter aquí. En lugar de hacer el punto deslizado, las dejamos tal cual y buscamos nuestro siguiente punto. Atención, si alguien tiene una goma del pelo que es un poquito más grande o un poco más pequeña y no le caben bien esos 20 puntos, ¿vale? Poner cuidado y poner siempre un número par de puntos, ¿vale? Es decir, par no, de puntos, de montoncitos, de grupitos de 2 puntos altos, ¿vale? Que sea un número par, porque lo vamos a necesitar. Que sea par. Si no es 20 y es 18, perfecto. Si no es 18 y ni 20 y es 22, también perfecto. El que cada uno pueda necesitar porque le guste, por ejemplo, más con más vuelo en lugar de con menos, que nos quede más voladito. Pues entonces, y pongo el ejemplo, este tiene 24. Si os fijáis, hace medio volante. Este va a tener solo 20. Vamos a ver la diferencia porque está trabajado con el mismo gancho, ¿vale? Entonces hacemos igual todo el rato ya, ¿vale? Vamos a acabar la vuelta así. Venga. Bien, ya hemos hecho el último grupo de 3 cadenas y lo que tenemos que hacer es ensamblar con el primero de los grupitos de puntos altos hechos juntos, que en este caso son las 3 cadenas y un punto alto. Quitamos ya esta hebra que ya no vamos a necesitar más, ¿vale?
Y ahora tendremos que pasar, ¿ves? Ya tenemos el principio hecho, la primera de los colores. Estas hebras obviamente tenemos que esconderlas, pero bueno, primero vamos a hacer el resto. Vamos a hacer otra vez un nudo corredizo que vamos a enganchar en nuestro gancho. Y a partir de ahí vamos a poner, y en lugar de hacerlo aquí, como vamos a tener que esconder las hebras, vamos a empezar por otro lado. Vamos a empezar haciendo un punto, ahí, eso es, ¿vale? Y 2 cadenas, 1 y 2, para hacer bloques de... Ay, perdón, voy a quitar esta hebra para que no nos moleste. Ahí. Y vamos a hacer un punto alto que no se cierra, otro punto alto que no se cierra, para cerrar los dos juntos. 1, 2 cadenas y otra vez 2 puntos altos que se cierran juntos, ¿vale? Y otra vez 2 cadenas, 1 y 2, y otro grupito de 2 puntos altos que se cierran juntos, y 2 cadenas para hacer un punto bajo en el siguiente de los huecos. Este punto bajo es el mismo que este, y entonces 2 cadenas y repetimos en el siguiente grupo, en el siguiente huequito, 3 puntos altos que se cierran, perdón, 3 grupos de 2 puntos altos que se cierran juntos, y entre medias 2 cadenas. Bueno, vamos allá. Un punto alto que no se acaba, otro punto alto que cierra con todas las hebras de nuestro gancho, 2 cadenas y repetimos. Un punto alto que no se cierra, un punto alto que se cierra junto a las otras 2. 2 cadenas, 1 y 2, y otro grupito de 2 puntos altos. Fácil, ¿verdad? Muy fácil. Esto está... La verdad que queda un coletero muy cookie. 1 y 2, y punto bajo en el siguiente de nuestros huecos. Lo vamos viendo, ¿sí? Se ve perfecto, ¿verdad? Bien, pues así vamos a hacer toda esta vuelta, y al terminar cortaremos el hilo, porque ya no lo vamos a necesitar. Vamos a poner el color naranja intenso para hacer un ribete y que destaque mucho esta formita de flor que estamos preparando ahora. ¿Vale? ¡Ay, qué mono es! Bueno, estamos acabando. Vamos a hacer el último juntos. Estoy aprovechando, ¿vale?, a esconder esta hebra que andaba por ahí. Ya, pues mejor la escondemos y nos la quitamos de en medio. Un trabajo que ya tenemos hecho. Entonces eran grupitos de 2 puntos altos que se cierran juntos, y así 3 veces, separado por 2 cadenas, 1 y 2, y el último de los bloquecitos, ahí nos va, 1 y 2, y aquí hacemos 2 cadenas y ya cerramos, y vamos a cerrar si soy capaz, en el punto de inicio que hicimos. ¿Vale? ¿Listo? Voy a dejar una cadena al aire y cerramos. Cortamos. Ya sabéis que yo suelo dejar las hebras un poquito largas, es quizá una manía, no es necesario, pero yo prefiero para luego poner mi aguja y que me sea más fácil. Este ya la puedo cortar porque ya la he escondido, y ahora esconderé las blancas, pero bueno, de momento ya mirad qué chuli que va.
¿verdad? Nuestro coletero ya solo así ya va a ser tan mono. Pero ahora le vamos a poner este color naranjita en un embellecedor, en una vuelta de cadenas por toda nuestra pequeña flor que hemos hecho, ¿vale? Para ello vamos a volver a hacer lo mismo. Un nudito, que esté quieto, y vamos lo mismo, en lugar de empezar aquí, pues para esconder vamos a esconder en cualquier otro lado, ¿vale? Y vamos a empezar haciendo un punto deslizado en el punto bajo, en uno de los puntos bajos, en cualquiera de los que hiciéramos, ¿vale? Y aquí vamos a hacer una no, y un punto bajo para afianzar. Una y dos cadenas y tres cadenas para hacer un punto deslizado en el punto donde cerramos los dos puntos altos. Y otra vez, 1, 2, y 3 para hacer otro punto deslizado en el siguiente de los huecos, de los puntos altos que hemos cerrado juntos en la vuelta anterior, ¿vale? Y aquí vamos a hacer una diferencia, 1, 2, 3 cadenas que vamos a cerrar también con un punto deslizado, pero en el mismo sitio que el anterior, para que se nos quede el montoncito, el piquito. Y ahora tenemos 3 cadenas para bajar, ya estamos haciendo en espejo para bajar al siguiente de los puntos altos, de los dos puntos altos que hemos cerrado juntos, ¿vale? Ahí va. Y ahora tenemos otra vez 1, 2 y 3 para cerrar con un punto deslizado, para llegar a un punto deslizado en el punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir todo el rato. 1, 2, 3 cadenas que se van al primero de los puntos altos que hemos hecho, del grupito de los dos puntos altos. 1, 2, 3 para llegar al segundo. Y aquí hacer 1, 2, 3 cadenas y hacer el punto deslizado en el mismo sitio que hiciéramos este último. Y 1, 2, 3 al siguiente. Ahí le vamos. 1, 2, 3 y al punto bajo. Fácil, ¿cierto? Bueno, pues así vamos a hacer toda la vuelta. Le va a dar un vivo que va a quedarle espectacular el coletero, ¿verdad? Bueno, pues así hacemos toda la vuelta y nos vemos cuando esté terminada. Aprovecharé, ahora que no me vais a ver, para cerrar, para esconder estas dos hebritas. Pues así es como nos queda una vez que está terminado. Realmente queda muy chulo a la hora de poner el coletero, ¿verdad? Se ve muy bonito, se ve una mezcla de colores así para el verano, se ve muy divertido. He hecho otros modelos para que vierais cómo podía ser que quedasen. Este ya lo hemos visto. Este con un hilo, con un algodón más finito y con unos adornitos para que os podáis hacer otra idea de cómo puede quedar. También queda espectacular. ¿Ves? Y en tonos rosas y con un algodón mucho más grande. La verdad es que el coletero es precioso. Bueno, aquí tenéis más ideas de cómo pueden quedar y lo bellos que serán los pelitos, la cabecita adornadita con este precioso